Cordial saludo para todos. Vamos a dar entonces continuidad al tema de la hermenéutica jurídica en la época contemporánea desde la mirada de la visión inicialmente de las teorías de la argumentación, de las teorías de la retórica y de las propuestas que se han venido desarrollando a través de la visión de Perelman, de McCormick, de Atienza y otros autores, además del trabajo y el análisis de los auditorios, de la teoría de la argumentación y de la propuesta vista a través de los sofismas y de los modelos argumentativos y los vicios en la argumentación. En esta sesión vamos a trabajar, ya para ir desarrollando el tema final de la hermenéutica jurídica, los géneros y los tipos de interpretación en particular, a la luz de lo que ha venido planteando en alguna jurisprudencia la Corte Constitucional, de cuáles son estos elementos o criterios que pueden ser utilizados para la interpretación. Y posteriormente pasaremos a trabajar en esta primera parte donde desarrollaremos la hermenéutica jurídica, el tema de las dificultades en el sistema jurídico y en el lenguaje jurídico. En el segundo momento o en la segunda parte de esta sesión que estamos desarrollando de manera sincrónica, trabajaremos el tema de la filosofía contemporánea a la luz de las teorías comunitaristas, a la luz de las teorías liberalistas y a la luz también del desarrollo de las propuestas que se han venido presentando en diversas teorías, como en la teoría de la justicia de Rawls y la teoría de la crítica al dispositivismo propuesta por Working, que componen los elementos propuestos en el curso para desarrollar en la filosofía contemporánea. Inicialmente hablaremos entonces de los géneros de interpretación. Estos géneros de interpretación nos hacen referencia a como estos lineamientos o estas formas de poder interpretar el texto jurídico que están avaladas, reitero, por la Corte Constitucional y se encuentran avaladas también desde las escuelas de la interpretación jurídica. Inicialmente tenemos el modelo o el género de interpretación literal o gramatical. A través de este género de interpretación se busca interpretar el sentido literal o el sentido gramatical de las palabras a través de esa raíz, de ese sentido originario lingüístico que tiene la palabra que se está pronunciando, ya sea por parte del legislador en el texto normativo o incluso que se pronuncia por parte del juez en la jurisprudencia. Este modelo o este criterio este género de interpretación ha sido propuesto por distintas escuelas del pensamiento jurídico. Uno de sus exponentes es Bobbio, quien desde la escuela analítica nos habla de ese sentido natural de las palabras, que tiene que ser la ruta que nos permita entender qué es lo que se quiere manifestar a la luz del uso de la misma por parte del legislador o del juez. Otro mecanismo que tenemos para interpretar, otro género de interpretación es la interpretación correctiva. A través de este proceso de interpretación se busca desde esa hermenéutica que se le desarrollan a los textos jurídicos, llámense textos normativos, llámense textos jurisprudenciales, la posibilidad de corregir injusticias a través de la interpretación. Desde los modelos o el género de interpretación correctiva existen tres formas de desarrollar la misma. Una de ellas es la interpretación restrictiva. En este modelo de interpretación se apega al contenido de la norma, no se abren espacios para ir más allá o incluso para reducir el sentido de la norma, sino que se aplica la letra de la ley tal cual está expuesta. La intención de esta interpretación restrictiva de estar apegado al texto de la ley es justamente garantizar que al aplicar el derecho de esta manera se garantice también el desarrollo y la aplicación de la justicia. La interpretación extensiva se ve muchísimo cuando se hacen procesos de interpretación, por ejemplo, de interpretación teleológica, que luego lo vamos a ver a continuación, donde se presentan o se establecen, al parecer, inicialmente unos sentidos que van más allá de lo que la letra de la ley expone. Es decir, desde una lectura inicial del texto, identificamos de manera inmediata que el texto propone determinada situación, pero cuando se logra advertir por parte del intérprete que aplicar la letra de la ley en el sentido inmediato que se propone podría generar actos de injusticia, se puede entonces por parte del intérprete ir un poco más allá.
Ese ir más allá lleva a la aplicación de principios. No es que se sale del sentido de la ley y se aplica de forma caprichosa o acorde a las intenciones o intereses de quien debe interpretar la ley, sino que se hace una interpretación ya no en un sentido literal de las palabras, sino en un sentido de los principios y los fines de la norma. En ese contexto, entonces, aquí no se aplica la letra de la ley tal cual está dada, sino que se lleva a cabo la aplicación del derecho a través de la generación o el llevar a cabo estos principios o el cumplimiento de los fines que el legislador tiene con la norma. Nosotros hemos visto diversos casos aquí en Colombia donde se aplica esta interpretación extensiva, donde desde esa protección de los derechos fundamentales, desde esa protección de los principios constitucionales y legales, desde esa aplicación de los fines de la norma, pareciera que las sentencias, particularmente en los jueces, tomarán decisiones que van más allá de la letra de la ley, pero que realmente en ese sentido estricto lo que se está aplicando es una mirada particular del derecho enfocada en los fines que el legislador tenía con ello. Y por último, tenemos la aplicación del precedente como un mecanismo también de interpretación que pertenece a este género de interpretación correctiva, donde se da la prelación del sentido de la norma de cierta forma sobre otras. Cuando las altas cortes han venido a desarrollar los procesos interpretativos de la norma aplicados a casos concretos y generan precedentes para casos futuros, están desarrollando también una interpretación correctiva porque marcan la ruta o el camino de cuál debe ser el sentido de la aplicación de la ley en casos futuros similares. Desde esa perspectiva, esto también hace parte del modelo de interpretación correctiva en el ámbito del precedente. La interpretación autorizada es otro género de interpretación. Este en Colombia está regulado por la Ley 153 de 1887 y particularmente también en los artículos 25 y siguientes del Código Civil. Se planteaba bajo la teoría o la escuela de la interpretación autorizada que quien crea el derecho, es decir, el legislador, es aquel que se encarga a través de los procesos normativos de darnos los sentidos a la interpretación de la norma. Y en el ordenamiento jurídico existen muchas normas cuya función y finalidad es justamente darnos el sentido y la aplicación de determinada ley. Entonces, por ejemplo, cuando el Código Civil hace la definición de alimentos y nos explica cómo se deben entender para la garantía de los mismos frente a los menores o quien corresponda, y nos dice que el alimento no solo se entiende como la comida, sino que se tiene que entender como unos mínimos esenciales de existencia, pero además también nos habla de otra categoría de alimentos que son los alimentos congruos. En esa perspectiva, entonces, se plantea la condición de que el propio legislador nos está diciendo cómo debemos entender la palabra alimentos a la luz de la legislación colombiana. Inicialmente, entonces, reitero, se planteaba la condición de que la interpretación autorizada tenía que ser dada por quien crea la norma. Sin embargo, después de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional y desde las perspectivas que nos han venido dando la posibilidad del derecho viviente, también se ha venido hablando que la interpretación de los jueces es una interpretación autorizada, toda vez que desde la función, por ejemplo, de la Corte Constitucional de salvaguardar y a través de la salvaguarda determinar la interpretación del texto constitucional, se ha venido planteando la posibilidad entonces de que estos procesos de interpretación de los órganos de cierre, de la manera como se debe entender la norma para salvaguardar los fines y principios constitucionales en Colombia, tienen viabilidad entonces para que cuando se habla de interpretación autorizada, las interpretaciones dadas por las altas cortes tengan esta condición y que, como hablábamos ahorita, pues también como precedente garanticen una interpretación correctiva en casos futuros donde se va a aplicar en un mismo sentido la norma, garantizando con ello la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad. La interpretación autorizada se puede dar en dos momentos: a priori, donde la que les contaba ahorita, el ejemplo que les estaba dando, la misma norma plantea, establece y determina cómo se deben entender los conceptos, las palabras o la misma ley, o en qué situaciones o circunstancias se puede aplicar.
Y a posteriori se nos plantea que posterior a la construcción de la norma, el mismo legislador puede crear otros decretos, otras leyes, o puede crear otras normas donde nos dé esas herramientas normativas para darle sentido a normas anteriores, o donde la aplicabilidad de la norma vaya cambiando su sentido acorde a las necesidades. Aquí tenemos entre paréntesis el caso del 4 por mil, por ejemplo. Inicialmente se nace o se crea este impuesto con un sentido y una destinación particular, pero a la luz de los cambios legislativos se ha mantenido el impuesto, pero se le ha cambiado la destinación. En esa perspectiva, entonces, se puede plantear a priori, en el caso del legislador, que sería el intérprete autorizado cuando desde las mismas normas nos implica cuáles son los sentidos o las maneras en cómo debemos interpretar estos textos, y a posteriori, pues cuando se le van cambiando los sentidos, que podría ser la que aplican los jueces en el desarrollo del derecho en los casos concretos, donde marcan el sentido y el precedente para casos futuros de cómo deben entenderse. Otro género de interpretación que ha venido siendo planteado por la normativa colombiana y la Corte Constitucional es la interpretación doctrinaria. La interpretación doctrinaria es cuando se utiliza la doctrina o estos textos creados por los juristas o teóricos del derecho que han venido planteando una manera, una forma de cómo comprender los textos normativos, ¿cierto? Sabemos claramente que estos científicos del derecho o estos estudiosos del derecho que se han dedicado a hablar o se han dedicado a pensar sobre los distintos fenómenos jurídicos, plantean también a la luz de sus doctrinas unos sentidos o unos criterios que pueden darse a entender en relación a los textos normativos y dan luz frente a los casos diversos que pueden suceder a los cuales hay que aplicarles esa norma. En ese contexto, la posibilidad de aplicaciones de esa doctrina, también el 230 de la Constitución Nacional nos lo trae como una fuente auxiliar, que permita poder comprender, dar sentido o entender ese texto normativo a la luz de las distintas realidades, hace parte también de los procesos hermenéuticos de comprensión de la norma, que lo denominamos interpretación doctrinaria. La interpretación evolutiva es aquel modelo de interpretación que se desarrolla para adecuar una norma antigua a la realidad moderna, a la actualidad en la cual se está aplicando. Nosotros tenemos casos como, por ejemplo, el Código Civil, que en este momento se encuentra vigente, que es el Código Civil que constituye a la ley creada en 1887, trae consigo la situación o la particularidad de que es creada para un momento en el cual el Estado colombiano se está consolidando, se están generando una serie de instituciones, de estamentos y de criterios de la regulación de las relaciones entre las personas de la Colombia después de la independencia, pero que aún siguen vigentes y que son aplicables para los ciudadanos colombianos o para las personas que se encuentran en el territorio colombiano en el siglo XXI. En ese contexto, lo que hacemos con este proceso de interpretación evolutiva es tomar un texto normativo que puede tener un lenguaje acorde a las realidades que se viven, pero que se logra adecuar o se logra poder establecer este texto, estas palabras, estos sentidos que están dados para un momento dado, para que sean aplicables en un futuro, porque la norma no cambia los fines. Si nos vamos de nuevo al ejemplo que estamos proponiendo, que es el Código Civil, en el Código Civil nos vemos que las relaciones jurídicas que se están regulando todavía siguen vigentes, que los fines de esta norma del Código Civil de 1887 todavía siguen vigentes, pero que, por ejemplo, cuando vamos a entrar a ver los sentidos de fenómenos como son la familia, como son las personas, como son los sujetos de derecho, que se han venido desarrollando a través del neoconstitucionalismo en distintas perspectivas, pues nos implica hacer una actualización de ese texto normativo, de esa norma antigua, cuyo sentido sigue vigente, pero que las formas o el lenguaje que utiliza ya no son aplicables. La adaptativa permite no tener que estar haciendo un cambio permanente y constante del derecho, es decir, cada vez que cambia un fenómeno, entonces cambiamos la norma. Digamos que en ese contexto de los sentidos de la ley pueden ser plenamente aplicables,
pero lo que hacemos es ir adaptando a las nuevas realidades esas normas que se están desarrollando, ¿cierto? Es decir, una norma antigua, una norma también que fue creada para un momento específico, que no necesitamos estar haciendo cambios y cambios normativos, sino que a través del proceso de interpretación lo que podemos, como su nombre lo indica, es adaptar esa norma a esos cambios, porque los sentidos del legislador siguen siendo vigentes, pero de pronto los fenómenos pueden ir variando. La interpretación histórica nos dio entonces a comprender el fenómeno normativo desde un contexto histórico específico, a sabiendas de que la norma se crea para un momento y una época dados. En ese contexto o en esa situación, la interpretación histórica nos permite entender cuáles son esos antecedentes históricos, esos hechos, esos fenómenos, esas situaciones jurídicas que llevaron a que el legislador creara esta norma y a la luz de ese sentido aplicarlo en las diversas realidades y momentos posteriores en las cuales la norma puede dar respuesta a esas necesidades sociales. Y por último, la interpretación judicial, que dentro de los géneros de interpretación se quería hacer una división entre la interpretación autorizada, que era la interpretación del legislador, y la interpretación judicial, entendida como ese análisis que el juez le hacía a la norma para aplicarlo al caso concreto, pero que hoy en día pues sigue vigente la posibilidad de la interpretación judicial, que ya es la interpretación caso a caso, pero que además dentro de la interpretación autorizada de las altas cortes en Colombia pues tienen esa función, porque lo que hacen a través del presidente es marcar sentidos para casos futuros. Bueno, dentro de estos géneros de interpretación existe otro criterio, otro elemento frente a la interpretación que ya nos habla de la aplicación, o sea, la manera en cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué estamos planteando? El género de interpretación, que es lo que acabamos de ver, nos da los lineamientos de cómo se puede llevar a cabo la interpretación, ¿cierto? A través de la adaptación, de la evolución, a través del sentido literal, a través de los procesos de corrección para lograr la administración de justicia, a través de la interpretación autorizada, en fin. ¿Cierto? Son como unos lineamientos o son unos criterios generales sobre los cuales versa la interpretación. Pero ya cuando nos vamos a hablar de los criterios o formas, vamos a hablar en qué hacer con estos géneros, ¿cierto? O cómo se pueden llevar a cabo o cómo en la práctica se van a ejecutar estas formas o estas maneras de interpretar. Y desde ahí se nos han planteado distintos elementos. Está el elemento gramatical, el elemento histórico, el elemento lógico, el elemento sistemático y el elemento teleológico. Cuando nosotros hablábamos de los géneros de interpretación, hablábamos del género literal o gramatical, también existe un elemento gramatical a través del cual nosotros enunciamos o determinamos la forma en cómo lo vamos a llevar a cabo. Si la propuesta es que el género gramatical o el género literal nos implica el sentido natural de las palabras, el significado natural de las palabras, pues el elemento gramatical viene y nos dice, entienda las palabras del legislador desde el sentido natural. Caso concreto, usted quiere saber qué significa determinada palabra, pues usted se puede ir a hacer el análisis etimológico de la palabra, la raíz, la base, el fundamento, que le permite entender cuál es ese sentido originario con el cual esa palabra se crea para determinar qué es lo que el legislador quiere plantear. El elemento histórico se plantea entonces como el análisis de las etapas del proceso legal para comprender qué quiere decir la norma, esos momentos, esas particularidades que sucedieron, el proyecto de ley se presenta acorde a determinada necesidad, algo que está sucediendo en el país, algo a la cual se le quiere dar respuesta a través de la norma, pero también para el momento en que se aprueba, quizás algunos de estos fenómenos se hayan transformado o hayan cambiado. Entonces nos implica tener un seguimiento muy concreto y muy particular frente a la historia en la cual se crea la norma. Hay un ejemplo que es bastante simpático hoy en día en la legislación colombiana, que es el tema de los dos artículos del Código Civil, que creo que son el 626 y el 627, si mal no me falla la memoria, que nos habla de la propiedad de las palomas y las abejas.
Y viene y nos plantea entonces qué pasa con aquella paloma que se sale del dominio de su dueño y se va y se posa en el palomar del vecino o va y se posa en la propiedad del vecino. Viene y plantea entonces a la luz de esta necesidad histórica que en algún momento en el país fue muy relevante determinar frente a ciertos conflictos que se estaban presentando quién es el propietario de las palomas en una situación en la cual la paloma se sale y se va para otro predio y el legislador viene y nos dice, mientras no se hayan utilizado argucias o mientras no se hayan utilizado mecanismos para atraer esa paloma, sino que ella se posa por su propia voluntad, digámoslo así, en el palomar del vecino, se entenderá que el vecino es el propietario de la paloma. Entonces, para uno hoy es simpático y curioso leer estas normas, lo mismo con las abejas, mirar el lenguaje que utiliza el legislador para describir esta situación. No sé cuántos conflictos sobre palomas y abejas se presenten hoy en día, qué tan necesarios o recurrentes sean estos asuntos, pero digamos que comprender la necesidad histórica que llevó a crear el legislador esta norma y cuál es el tipo de conflictos que pretende resolver a la luz de esta declaración legislativa, nos permite también poder entender el sentido para poder ser aplicado en el escenario colombiano del siglo XXI, para el momento en el cual no fue creada esta norma. El elemento lógico, muchachos, nos implica entonces hacer uso de la lógica simbólica, de poder utilizar este silogismo y estas herramientas que la lógica nos brinda para poder comprender los sentidos de la norma, a la luz del análisis de los conectores, a la luz de la comprensión de la validez de los argumentos, de la coherencia y la consistencia de los mismos y de la forma en cómo se articulan las preposiciones normativas y cada uno de estos elementos que componen determinada norma concreta. A través del elemento lógico pretendemos buscar los sentidos lógicos que se establecen desde el texto jurídico, ya no visto desde la palabra como en el elemento gramatical, sino visto desde el contexto completo de la norma, ¿cierto? Del artículo en general, la sumatoria, de los incisos, la articulación de las palabras, el cómo los signos de puntuación dan un sentido u otro, nos permiten comprender entonces o hacer aplicación de este elemento lógico. El elemento sistemático nos lleva entonces a hacer un proceso de interpretación normativo, ya no solo ubicados en un artículo específico, ubicados en una serie de palabras concretas, sino en las normas como parte de un sistema jurídico. En esa medida entonces, esto nos lleva no solo a entender la letra de la ley expresa, sino a tener que mirarla en el contexto normativo en el que se desenvuelve a la luz del título, de los capítulos, de los artículos que acompañan esta norma, de las intencionalidades que el legislador quiere marcar frente a la misma, pero además también de los principios que le dan soporte. La norma como parte de un sistema y se interpreta la norma no ya como un elemento individual y único sobre el cual hay que dar sentido porque ese artículo es el que va a dar la solución a determinado caso, sino como parte de un todo llamado sistema jurídico al cual desde la articulación y sistematización de estas normas vamos a dar respuesta a las necesidades dadas en el caso concreto. Y por último, tenemos el elemento teleológico que era el que les mencionaba ahorita. Cuando nos vamos a esta interpretación extensiva, que pareciera que nos fuéramos más allá de la letra de la ley, pero cuyo límite de manera particular y concreta son justamente los fines de la norma. Cuando el legislador desarrolla un proyecto de ley, hay unas finalidades, hay unas necesidades, hay unas intencionalidades a las cuales el legislador les quiere dar respuesta y por eso presenta el proyecto de ley, que van a quedar ahí visibles en el espíritu de la norma y que van a poder ser aplicados en cualquier momento cuando se va a llevar a cabo la aplicación de esta ley en un caso concreto y que se va a llevar a cabo entonces su aplicación ya no desde el sentido de la letra de la ley, sino desde la finalidad misma que se plantea o se establece por ese legislador cuando la crea. Entonces nosotros nos vemos, todos los proyectos de ley traen unos debates, todos los proyectos de ley van dejando claro unas intencionalidades, van planteando qué es la necesidad que se quiere satisfacer con este criterio normativo y cuando vamos a aplicar la norma y la vamos a aplicar de manera teleológica, pues entonces a mí ya no me interesa hacer la aplicación estricta
gramatical, a través de lo que el legislador expresa en estas palabras, sino que lo que voy a hacer es la aplicación de la norma a la luz de los fines que se tienen, que puede llevar a parecer que no se está aplicando tal cual como el legislador lo indica, pero que realmente sí se hace porque la aplicación se desarrolla es en un sentido de los fines, de lo que se pretende, de lo que se quiere alcanzar con esta ley por parte del legislador. Estos son los criterios y los géneros de interpretación. Como les decía, el género nos habla de un sentido muchísimo más general. El género viene y nos habla de unas modalidades o escuelas del pensamiento que permiten llevar a cabo procesos de hermenéutica al interior de las normas, que además están regulados y están avalados por la Constitución. Ustedes en el campus virtual tienen diversas jurisprudencias que dan sentido, que hablan de estos procesos hermenéuticos, pero que además vamos a ver luego los criterios o los elementos que ya nos hacen referencias a la aplicación concreta de estos procesos interpretativos, de cómo se llevan a cabo en el caso a caso. En el segundo momento de esta unidad sobre hermenéutica, vamos a hablar de las dificultades en el sistema jurídico, que son problemas del ordenamiento jurídico, que para Kelsen se denominan nomodinámica, es decir, esta interpretación o estas situaciones que se presentan ya no en la letra de la ley concreta o en el artículo específico, sino el sistema jurídico en general. Y luego vamos a ver dificultades en el lenguaje de manera particular y concreta, ya desde la norma, que es denominada por Kelsen como nomoestática, donde yo ya no estoy interpretando la norma como parte de un sistema, sino que estoy viendo algunos problemas o necesidades desde el texto normativo. ¿Qué problemas o dificultades se presentan en el sistema jurídico o se presentan desde los procesos de la nomodinámica? Es decir, la norma como parte de un sistema, que el sistema trae una serie de dificultades que deben ser resueltos a través de los procesos de interpretación. Pues hay tres problemas del sistema que se pueden presentar, sobre los cuales estas herramientas hermenéuticas nos han dicho entonces cómo podemos entrar a resolver esos problemas que se presentan para poder dar aplicabilidad a la norma y llevar a cabo esos sentidos y fines que se tienen por parte del legislador y para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Tenemos tres problemas del sistema, que son las antinomias, la redundancia normativa y las lagunas normativas. Algunas de ellas ya son conocidas por ustedes. Frente a la antinomia estamos hablando de ese choque de normas. Son dos normas que pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico. Ambas son válidas, que son aplicables frente a determinado caso, ambas de igual forma, pero que la solución jurídica que estas dos normas generan son totalmente contrarias, distintas e incluso hasta antagónicas. ¿Qué quiere decir eso? Hay un choque de normas, hay un mandato legal donde se me está indicando realizar dos conductas totalmente distintas que desde la realidad física y biológica es imposible hacer al mismo tiempo. Hay un caso muy particular, de hecho, pues de una vez les anuncio, el Código Nacional de Tránsito en Colombia ya trae la solución frente a esta circunstancia, y es el tema de lo que se presenta a veces con las normas de tránsito. Nosotros nos podemos encontrar en determinada situación en la cual nos hallamos en un semáforo que está en rojo, que inmediatamente dentro de las normas de tránsito está claro, se indica que la orden que nos está dando ese semáforo es detenernos, pero podemos encontrarnos en determinadas circunstancias, el semáforo en rojo y el guarda de tránsito al frente del semáforo dándonos la orden de continuar. Eso podría caracterizarse como una antinomia, para que me lo entiendan a través de un ejemplo sencillo, porque resulta y sucede que tanto la orden que me está dando el guarda como la orden que me está dando el semáforo son válidas y son exigibles en ese momento, uno. Y lo segundo, pues yo no puedo detenerme y continuar al mismo tiempo, porque desde la física o me detengo o continúo, ¿cierto? No puedo hacer las dos acciones, no me puedo detener y continuar. ¿Qué sucede ahí frente a ese choque de normas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues digamos que el Código Nacional de Tránsito en ese contexto hace una jerarquía de estas normas de tránsito y determina pues que en la pirámide de estas normas se encuentra la gente. Entonces en este caso yo tendría que aplicar el semáforo en rojo, es decir, no hacerle caso, no llevar a cabo su mandato y aplicar la orden que me está dando el agente de tránsito, y así resolví la antinomia, este choque de leyes donde yo tengo que quedarme quieta y seguir, pero que no lo puedo hacer al mismo tiempo.
Frente al proceso de la antinomia, dos normas del mismo ordenamiento jurídico que se chocan o dan condiciones diversas, se plantean tres tipos de soluciones: la posterioridad cronológica, la superioridad jerárquica y la especialidad de la regulación. Tres criterios que, a la luz de la aplicación, que de hecho el Código Civil los trae también cuando se presenten estos choques entre normas, trae este tipo de soluciones para resolver lo que técnicamente se denomina antinomia. No hay un orden sistemático que se pueda aplicar, es decir, la ley no me dice frente a la antinomia cuál es el que debo llevar a cabo, pero desde la lógica, digamos que sí hay un sentido que se puede plantear para poder resolver la antinomia. Y comenzamos entonces con la superioridad jerárquica, que sería el primer elemento que desde el contexto constitucional colombiano debería ser el primero que debemos verificar. La superioridad jerárquica nos indica el principio de que la norma superior prima sobre la norma inferior. Y aquí nos devolvemos entonces a que Colombia es un sistema jurídico de orden jerárquico y vertical, donde los sistemas normativos tienen una jerarquía y es una jerarquía que se dispone verticalmente. En la cabeza de la pirámide, digámoslo para utilizar esta imagen que Kelsen nos trae, tenemos a la Constitución y en la base tenemos los contratos. En esa medida, entonces, cuando hay un choque entre normas, lo primero que tendríamos que entrar a verificar es que si se encuentran en el mismo orden jerárquico o una de las dos normas se encuentra en un criterio superior. Si está en un criterio superior, entendemos entonces que aplicamos la ley superior sobre la ley inferior. Pero ¿qué pasa si la situación que se nos presenta es que el choque de normas, ambas se encuentran al mismo nivel? Pues entonces ahí podríamos aplicar los otros criterios que son plenamente válidos para resolver este asunto. El segundo criterio que tenemos es la posterioridad cronológica, sustentada desde el principio que la ley nueva prima sobre la ley antigua, y en esa medida entonces, si las leyes se encuentran en la misma jerarquía, si estamos hablando de leyes que no tienen esta condición de superioridad o de subordinación, sino que están al mismo nivel, pues podríamos aplicar el criterio de la posterioridad cronológica, determinar cuál es la ley más nueva, cuál es la ley que ha sido sancionada o ha sido desarrollada por el legislador de manera más nueva, y se entenderá que esa prima sobre la ley antigua, es decir, aplicamos la ley más nueva. Y por último, la especialidad de la regulación se determina o se establece a la luz del principio de que la ley especial prima sobre la ley general. En ese contexto o en esta circunstancia, la especialidad de la ley no solo se refiere por la especialidad de la materia, sino justamente porque a pesar de que existe una ley general que puede entrar a regular este tipo de hechos y relaciones jurídicas, el legislador decide crear una ley concreta, particular y específica para desarrollar de manera especial este tema. Entonces, en ese contexto, se plantea o se determina que la ley especial prima sobre la ley general. Otro de los problemas del sistema jurídico es la redundancia normativa. La redundancia normativa se plantea que es cuando existe dentro del sistema jurídico varias normas que regulan una misma situación, pero que la regulan de la misma manera. Entonces diríamos, en principio no es un problema, porque no importa si aplico la del 2015, la del 2018, la del 2022, porque sin importar cuál de las tres aplique, frente al tiempo en que fueron creadas, las tres están dando la misma respuesta. Eso es lo que llamamos redundancia normativa. Varias veces el legislador ha legislado sobre el mismo tema, lo ha legislado de la misma manera y nos da la misma solución a través de distintas leyes. ¿Cuál es el problema realmente aquí? Como son tres momentos en los cuales se crearon las leyes, pues a pesar de que la letra de la ley diga lo mismo, no será de la misma manera la ley del 2015 que la del 2022. Es decir, una fue creada en el 2015, otra fue creada en el 2022. Dirán ustedes, pero dicen lo mismo, la solución es la misma, pero son dos momentos legislativos diferentes y son dos normas que en el sistema jurídico son distintas.
Por eso se plantea como un problema. Esto puede pasar por los cambios de legislación, porque es que la legislación es cambiante, porque nosotros en Colombia tenemos producción normativa casi que desde el año de 1810 hasta hoy, y que pueden existir normas muy antiguas que de pronto no se tenían en la referencia y se crean nuevas normas con el mismo sentido por el desconocimiento que puede tener el legislador de estas normas antiguas. ¿Qué pasa cuando tenemos redundancia normativa? Pues se nos ha planteado desde la teoría que se aplican las mismas soluciones que para la antinomia, es decir, la posterioridad cronológica, la superioridad jerárquica y la especialidad en la regulación. Por último, uno de los problemas, digamos, más sensibles dentro de los sistemas jurídicos de corte de civil law, en el cual la fuente fundamental es la ley, es la laguna normativa. La laguna normativa se nos plantea como la ausencia de ley frente a determinado caso concreto. Entonces aquí empieza a haber una contradicción porque dentro de la tutela judicial efectiva, una vez llegue a la jurisdicción, el juez tiene que tomar la decisión, tiene que fallar, tiene que darle respuesta a estas personas que están solicitando a la administración de justicia la toma de decisión. Pero cuando el juez llega a determinar a la luz del ordenamiento jurídico, cuáles son las herramientas legislativas que cuenta para dar respuestas a necesidades que se están presentando en su despacho, se encuentra de manera particular y concreta con que el legislador no ha tocado el tema, no lo ha desarrollado o no lo ha llevado a cabo. Eso es lo que llamamos una laguna normativa, ¿cierto? Digamos que esto es una teoría muchísimo más amplia, pero para casos y efectos prácticos de la asignatura, pues vamos a hablar de las lagunas normativas a través de las cuales hay un vacío o ausencia de ley. ¿Qué pasa cuando se presenta la laguna normativa? Nos ha planteado la teoría hermenéutica que existen dos posibilidades de aplicación. Una de ellas la analogía y otra de ellas es la aplicación de los principios. Entonces, el artículo 230 nos ha dicho que son criterios auxiliares del derecho los principios, sean expresos o inexpresos, que pueden servir de base o fundamento para fallar y tomar decisiones. Si hay una ley concreta que dé la solución, aplicamos la ley, pero en ausencia de ley, ante la presencia de una laguna normativa, sería posible la aplicación de estos principios para que a través de ellos los jueces tomen decisiones y logren esa protección de la administración de justicia, de ese derecho a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva en relación a los derechos, que no se puede simplemente salvarse de esta situación planteando que existe una ausencia o una falta de ley sobre el tema, porque los principios se vuelven una herramienta que puede servir para resolver esto. Otro criterio que se puede aplicar a la luz de la laguna normativa es la analogía, porque pueden existir en el ordenamiento jurídico parte de este sistema jurídico, distintas normas que pueden servir para dar respuesta al caso específico, pero que particularmente por las características, condiciones o situaciones de la norma en particular, pues no fueron creadas para este caso en concreto, sino que fueron creadas para otro tipo de cosas, pero que por analogía, al pertenecer al mismo sistema jurídico, aunque en principio no se hayan creado para resolver este tipo de conflictos, podrían ser aplicadas por parte del juez para resolver este caso concreto. Vemos, por ejemplo, la aplicación de la analogía de una manera concreta cuando nos vamos a hablar del tema de la capacidad. Entonces, el Código Civil trae la regulación de quiénes son capaces. Claramente tengo el conocimiento de que esto cambió con la 1996 sobre el tema de las capacidades, pero digamos que se ha venido planteando en la luz de la legislación que los temas contractuales solo se pueden hacer con personas capaces. Ahora bien, hay una situación con esto. Cuando yo me voy para el ámbito del derecho administrativo, en la línea de la contratación estatal, me aparece también la regulación en la norma que plantea que una de las condiciones de los contratistas con el Estado es que la persona sea capaz, pero bajo las normas del derecho administrativo, bajo las normas de la contratación estatal, no aparece la definición expresa de quién se considera capaz para poder desarrollar las actividades en estos contratos estatales. No hay una definición. Entonces ahí diríamos, hay una laguna normativa porque el legislador ordena que como requisito los contratistas deben ser capaces, pero a la luz de las normas específicas y concretas sobre los temas de contratación estatal, no establece quién cumple con el requisito de capacidad.
Como hay un vacío, yo me voy entonces para el Código Civil, observo la definición de capacidad dada por el legislador en el Código Civil, que nace en principio para determinar una serie de relaciones jurídicas en el ámbito del derecho privado, pero que pueden ser aplicables por analogía perfectamente al caso concreto del derecho público en contratación estatal para entender quiénes son las personas capaces. En ese contexto, entonces, se plantea o se determina que al ser parte de un sistema, una norma laboral puede servir para resolver un conflicto, por ejemplo, en el área del derecho civil o comercial, o que una norma del derecho público o del derecho penal puede servir para subsanar vacíos o lagunas que se presenten en materia de derecho disciplinario. De hecho, la ley 1123 del 2007 plantea de manera particular y concreta que si se llegase a presentar alguna laguna o vacío normativo en este estatuto disciplinario del abogado, por analogía se pueden aplicar las normas del derecho penal. Entonces miren que sí se usa frente a estos criterios que se nos plantean cómo vamos a llenar estos vacíos. Y frente a los problemas del lenguaje jurídico, ya no estamos mirando la norma como parte de un sistema, sino que estamos mirando la norma de forma particular e individual. En este contexto se presentan dos tipos de problemas. El primero son las ambigüedades, que pueden ser semánticas o lingüísticas, y el segundo es el tema de las imprecisiones. ¿Qué son las ambigüedades semánticas? Es cuando se utiliza por parte del legislador una palabra que no tiene un contexto para poder entender su significado. De manera particular y concreta, ¿qué es una palabra semántica, ambigua semánticamente? Si a uno le dijeran sal de Colombia, uno no tiene la capacidad de comprender sin un contexto si están hablando del condimento o si están dando una orden para que no salga del país. Hay palabras que pueden tener varios sentidos, que se pueden entender de distintas maneras, que dentro del mismo enunciado no se le está dando el sentido particular y concreto y que por eso generan ambigüedad semántica. El otro elemento, las ambigüedades lingüísticas, se dan por el uso de los signos de puntuación inadecuados. Sabemos perfectamente las implicaciones que tienen las comas, los puntos, las tildes, que van marcando el sentido de las palabras y nos permiten comprender mejor qué es lo que se tiene. Muchas veces ocurre que se presentan una serie de formas y mecanismos de utilización del lenguaje de forma inadecuada, que cuando se leen se dan un sentido porque la falta de un punto o la postura del punto en un lugar inadecuado cambia el sentido de la frase. En este caso particular cambia el sentido de la norma. ¿Qué se nos ha planteado en este contexto o en esta situación? Que cuando nos encontramos frente a las ambigüedades semánticas o lingüísticas, debemos ir al espíritu de la norma, ir a observar entonces qué es lo que el legislador quiso decir, cuál era el sentido que se quería plantear para dar la aplicación de esa norma, no acorde a esa interpretación ambigua que se puede dar por el uso de una palabra que tiene dos o más significados, o por el uso inadecuado de conectores o signos de puntuación, sino aplicar la norma en el mismo sentido en el que el legislador pretendía cuando la creó. La forma en cómo nosotros vamos a buscar este espíritu de la norma tiene que ver entonces con esta Gaceta Legislativa, donde se publican por parte del Congreso de la República todos los proyectos de ley y donde se justifica el por qué se requiere una ley en este sentido. Las imprecisiones nos hablan de los enunciados normativos que tienen textura abierta. Para que tengamos claro que es una imprecisión, lo voy a poner con ejemplos no necesariamente jurídicos. Ahorita vamos a ver estos dos elementos en la Constitución política y cómo se subsanan estos tipos de procesos a través de la hermenéutica. Cuando uno le hablan de un bosque, ¿a partir de cuántos árboles se empieza a hablar de bosque? Es decir, ¿cuántos árboles se necesita para que sea un jardín? ¿Cuántos árboles se necesita para que sea un bosque? ¿Cuántos árboles se necesita para hablar ya de una selva? ¿Cierto? O sea, ¿cuáles son los elementos arbóreos necesarios para constituir un bosque? No sabemos, eso es impreciso. Pueden haber bosques de 1000 árboles como pueden haber bosques de 10.000 y ambos son bosques, ¿cierto? Digamos que desde la biología esto tiene unos tecnicismos muchísimo superiores, pero es más o menos para que ustedes me entiendan. En un ejemplo un poco más preciso, ¿cuántos granos de arena se necesita para que exista un montículo de arena?
¿cierto? ¿Cuántos granos de sal se necesita para que exista un montículo de sal? A partir de cuántos granos se dice que esto ya es un montículo. Entonces, eso es un contexto impreciso a través del cual pues yo puedo llamar un bosque a 10.000 árboles, 1.000 árboles, 10 árboles, le puedo dar la palabra bosque y sería plenamente viable. En el ámbito del derecho hay muchísimas palabras que tienen esta textura abierta. De hecho, el texto constitucional se encuentra lleno de conceptos con textura abierta, precisamente porque como no podemos estar creando nuevas normas cada vez que el sentido de las palabras cambie, se debe dejar un marco de interpretación para que la Corte Constitucional, a la luz de las realidades concretas, les dé ese sentido acorde a lo que está sucediendo a nivel social, económico, político y cultural en el país. Entonces, son significados, son palabras que son muy amplias. Piensen ustedes, por ejemplo, la palabra interés prevalente del menor que trae la Constitución. ¿Qué es el interés prevalente del menor? ¿Cómo se caracteriza el interés prevalente del menor? Cuando hay que tomar decisiones aplicando ese interés prevalente del menor, aquí hacemos referencia de forma particular y concreta. No, esto es un texto vago, es un texto amplio, es un texto que no vemos los límites hasta dónde llega, pero que se ha venido construyendo a la luz de los casos y las necesidades de los menores y de las garantías de esos criterios esenciales que desde la Constitución y los tratados se determinan. ¿Qué nos dice Carlos Santiago Nino? Cuando estamos frente a las imprecisiones, lo que hay que hacer es aplicar esa palabra en el sentido más obvio. Y el sentido más obvio de la palabra es justamente el sentido literal, el sentido gramatical, el sentido natural de esa palabra para poder dar el sentido de lo que quiso decir el legislador cuando utilizó esta palabra en concreto, ¿cierto? Aquí vamos a ver dos ejemplos de manera general en la Constitución Política de ambigüedades. Aquí tenemos la ambigüedad semántica a través del uso de una palabra. El artículo 338 viene y nos habla sobre una serie de contribuciones que se deben dar en determinadas circunstancias. Y en los tres incisos de este artículo se utiliza la palabra contribución, pero técnicamente hacen referencia a contribuciones distintas. En el primer inciso nos habla de contribuciones fiscales o parafiscales. En el segundo nos habla de aquellas contribuciones que se cobran a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que se presten o la participación en los beneficios que se proporcionen. Y luego, en el tercer inciso, nos hablan de las contribuciones que se desarrollan como hechos ocurridos o causados en determinado periodo, pero que pues no se aplican aquí, sino que se pueden aplicar en el futuro. El ejemplo que nos está mostrando que el legislador utiliza 3 veces el concepto contribución, pero con 3 sentidos totalmente distintos en una misma norma. Entonces, claro, aquí hay una ambigüedad y habría entonces que entrar a resolver esa ambigüedad dando la aplicación de este sentido de la norma, de este espíritu de la norma, de esta intencionalidad que desde el texto normativo se le quiere dar. El otro elemento es la ambigüedad sintáctica, traída aquí en el artículo 42, que es el derecho a la familia, en el primer inciso, donde nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se construye por vínculos naturales o jurídicos. Resulta y sucede que cuando se utilizó la conjunción o, no se sabe si esta conjunción la utilizan de forma copulativa o disyuntiva, es decir, si la utiliza como algo que pretende integrar. En principio no es tan claro, ya después cuando nos vamos al sentido del texto constitucional lo comprendemos. Si la familia se constituye por vínculos naturales y esos vínculos naturales son excluyentes de los vínculos jurídicos, entonces solo serían las familias aquellos que se constituyen por vínculos naturales, o solo serían las familias aquellos que se constituyen por vínculos jurídicos. Ahí sería una O que sería disyuntiva, excluyente, una opción de la otra. La segunda opción que se puede tener es que lo que busca es integrar el concepto de familia para que se lleve a cabo no solo por vínculos naturales, sino que también se reconozcan los vínculos jurídicos como parte de esa familia. Y ese es el sentido real que se quiso dar a la luz de la Constitución. Cuando se declara la familia, lo que se quiso fue ampliar estos derechos
y aquellos que surgen por derechos naturales, pero también, perdón, por vínculos naturales, pero también aquellos que desde los vínculos jurídicos se constituyen relaciones que generan derechos y obligaciones en el contexto de la familia. Este ha sido un artículo que ha sido ampliamente interpretado a la luz de las realidades de la familia y los cambios que se han dado en la sociedad, no solo colombiana, sino del mundo, pero en particular pues la Corte le hace interpretación a la luz de las necesidades de las familias colombianas. Entonces, para poder entender realmente si esa O lo que quería era excluir una opción u otra, o si realmente esta O lo que quería era vincular todas estas relaciones, pues me tengo que ir para el espíritu de la norma constitucional y mirar qué era lo que pretendía el legislador. En este contexto quiere ser proteccionista con la familia, más allá del vínculo, la manera en cómo se conforme, y en esa medida entonces se nos plantea y se nos determina la posibilidad de poder establecer una O, no como disyuntiva, sino una O como integrativa, como incluyente de estas dos realidades. Bueno, eso es lo que tendríamos para decir con el tema de la hermenéutica. Claramente esto se acompaña con lo que vimos en la sesión de clase, con lo que tienen ustedes en su material de estudio en el campus virtual, frente a los procesos de la hermenéutica. Frente a la filosofía contemporánea, que es la última unidad que nos hace falta desarrollar, nos vamos a ubicar en un momento histórico concreto, que es el momento de la posmodernidad. Y esta posmodernidad, pues entre muchas cosas, se caracteriza por tres criterios particulares. Primero, por la existencia, la coexistencia, la tolerancia de distintas realidades sociales, de distintas condiciones que se integran en una sociedad plural, como es la sociedad de la posmodernidad, que además implica una descentralización de la cultura. Ya no tenemos modelos monoculturales, sino que estamos en el contexto de la pluralidad, que estamos en el contexto de la multiculturalidad, de la diversidad de realidades, y esto tiene un impacto en los procesos de la interpretación de las teorías de la justicia, toda vez que ya no existe una sola forma de ver el mundo, sino que se diversifica. El otro criterio de la posmodernidad es que el conocimiento ya no es universal y hegemónico, ya no estamos sustentados a una producción cognitiva, filosófica, epistemológica, dada de determinados países, y otros se subordinan a estas miradas, sino que estamos en el momento en el cual se presentan a la luz de distintas realidades diversas interpretaciones sobre el conocimiento que son plenamente válidas. Entonces no es una sola línea, no es una sola característica, no es una sola mirada, sino que existe una diversidad frente al conocimiento a la luz de las interpretaciones que se dan de los contextos y las realidades, por lo cual no es una verdad única, exclusiva, absoluta, sino que es una verdad y un conocimiento que se construye de manera constante y permanente. Y por último, desde el ámbito del derecho, hay una pregunta que orienta a la posmodernidad, que es una pregunta que está resuelta en el siglo XX, pues que se ha venido desarrollando para ser resuelta en el siglo XX y siglo XXI, y es la resignificación de qué es el derecho. Después de 2 guerras mundiales, después de los procesos de terminación de siglo, después de todas estas evoluciones históricas, cognitivas, se resignifica la pregunta de qué es el derecho, porque ya no podríamos mantener la misma respuesta que tenían, por ejemplo, los romanos o que se tenía en la Edad Media frente a esta pregunta. Ya aquí se varía y se transforma, y sobre eso entonces los teóricos de la filosofía del derecho del siglo XX y del siglo XXI se entran a preguntar qué es el derecho. Dentro de las corrientes o escuelas que componen la posmodernidad, algunas de ellas, que son las que tenemos propuestas en el curso, pero que no son exclusivas porque hay otras distintas, sobre todo si tenemos en cuenta que existe una tolerancia a las distintas realidades y que hay una diversificación del conocimiento. Vamos a hablar del liberalismo, del comunitarismo, del neocontractualismo, de la teoría de la justicia con rol y de la teoría del neo-naturalismo con Ronald Worth. Debemos establecer, chicos, dos cosas. La primera es que muchos de estos elementos ya los hemos venido desarrollando en clase, entonces voy a articular este discurso con lo que hemos venido trabajando. Y lo segundo es el planteamiento entonces de lo que les decía ahorita. Vamos a ver unas perspectivas que se tienen que correlacionar con lo que estuvimos trabajando con la teoría de Nussbaum,
a la luz de los nuevos contratos sociales, a la luz de la teoría de la justicia, donde ella también pues, nos desarrolla esa perspectiva y esa mirada sobre la teoría de la justicia de John Rawls. Frente al liberalismo existen dos modelos de liberalismo, el liberalismo clásico y el liberalismo postmoderno. Nosotros nos vamos a ubicar en ese liberalismo postmoderno. También vamos a hablar un poquito del liberalismo clásico, que lo vamos a ver marcado, por ejemplo, en la perspectiva de John Stuart Mill, y desde el liberalismo postmoderno nos vamos a ubicar en la teoría del liberalismo de Isaías Berlin. En el liberalismo clásico, que es el liberalismo que se integra o se desarrolla en la Constitución Política de Colombia, tenemos inicialmente la mirada de la libertad como un derecho natural, un derecho individual, un derecho subjetivo, un derecho inherente a cada persona de ser libre y que se sustenta o se soporta en ordenamientos jurídicos que mandan y ordenan el reconocimiento de esas libertades. Sin embargo, en la posmodernidad, ya la libertad no se tiene única y exclusivamente comprendida como un derecho natural, sino que se comprende y se integra como un criterio de justicia. La libertad es diversa, la libertad se comprende desde las diversas realidades y desde los distintos contextos, la libertad como un mecanismo de garantía y de ejecución de la justicia, pero también la libertad como un asunto y como un criterio esencial de la sociedad, como parte de la justicia social. Entonces, pasamos de esta visión individual del derecho de cada uno a ser libre a una mirada muchísimo más amplia, a una mirada social de la libertad, a una mirada diversa de la libertad, pero también a una mirada de la libertad aunada o articulada a la justicia que se está construyendo en esa posmodernidad. Dentro de los principios que se tienen en este liberalismo posmoderno de la libertad, se tiene la primacía de la justicia sobre el bien, se tiene la neutralidad del Estado, se tiene el cambio del paradigma de la concepción de la persona, se tiene la idea del individualismo asociativo y por último se entra a replantear esa idea del universalismo. En el principio de la primacía de la justicia sobre el bien, tenemos lo justo como algo perteneciente a la institucionalidad. En este contexto, entonces, ya la justicia, como lo hemos venido trabajando en clase, no es una mirada subjetiva, individual, particular, concreta, que cada uno de nosotros tiene, sino que la justicia se comprende o se lleva a cabo ya como un asunto de la institucionalidad del Estado. El Estado entonces tiene la condición y la capacidad de determinar y establecer qué es lo justo, a la luz de ese catálogo de libertades que se nos reconoce, pero también a la luz de esos criterios de limitación que se tienen que establecer con esas libertades para garantizar esa justicia común. Lo justo entonces aquí ya parte como un reconocimiento de derechos naturales frente a los individuos, pero además como una dimensión social. Hay unas libertades determinadas, por eso no puedo hacer lo que quiera porque me hace sentir bien, que por eso hablamos de la primacía de la justicia sobre el bien, no es hacer lo que quiera porque esto es bueno para mí, porque para mí es deseable, porque yo me siento bien haciéndolo, sino que la libertad entra a subordinarse a esa dimensión de justicia estipulada por el Estado, a esa dimensión de justicia estipulada sobre la sociedad, donde ya no empezamos a ver esa disposición de la libertad como un derecho natural, absoluto e inacabado, sino como un criterio de justicia y de diversidad que se tiene que reconocer, pero que también se debe limitar. La neutralidad del Estado, el Estado permanece neutral frente a los fines y proyectos de vida, esto luego se articula con el criterio de la dignidad humana. Cada uno de nosotros puede disponerse y autodeterminarse, y en ese contexto el Estado debe garantizar que mientras esto no afecte a los derechos de terceros, sea posible y viable desarrollar ese proyecto de vida. No hay una única idea de bienestar, esa idea de bien común no es una mirada universal, única, inamovible, sino que es un bienestar desde el cual los proyectos de vida, las miradas del mundo y las realidades individuales se tienen que integrar. Y la función del Estado, que se mantiene al margen de estos proyectos de vida,
dentro de estos contextos del liberalismo posmoderno es garantizar los derechos y las libertades políticas y civiles para que a través de los procesos de participación se permitan reconocer esta diversidad. La persona ya no es un individuo, ya no es un sujeto, sino que se empieza a comprender en la posmodernidad a la luz de estas teorías liberalistas como una construcción social, como un ser que parte o un ser que se relaciona con un todo, y desde esa relación con un todo, pues también se presentan las distintas interacciones y las distintas realidades de protección de esos derechos de esa persona. El otro concepto es el individualismo asociativo. El individualismo asociativo determina o establece a una sociedad compuesta por individuos que se encuentran asociados con un contrato. No se pierde la individualidad, se continúa siendo individuo, se reconocen los proyectos de vida, se determinan esas dimensiones de bienestar de cada uno, se comprende la persona como parte de una sociedad que está construida a la luz de sus realidades, de sus interacciones, de sus vivencias. Se habla de la visión de justicia social, pero no se pierde esa dimensión de individualidad. Lo que pasa es que ese individuo ya no es un individuo como en el estado de naturaleza inicialmente se hablaba, cada uno por allá, por su lado, cada uno sin interacción con otros, porque no somos sociales por naturaleza, sino que es un individuo que se construye, se desarrolla, se compone y se reconoce a la luz de la realidad de un contrato, a la luz de la realidad de una sociedad, donde no se deja de ser individuo, pero tampoco por el hecho de ser individuo se puede comportar como quiera, sino que tiene que relacionarse con esos otros que pertenecen a esa sociedad. Ahora bien, dentro del ámbito del universalismo, en este contexto del liberalismo, se hace referencia a dos dimensiones. El universalismo en lo privado, desde el cual se dice, universalmente desde lo privado cada quien dirige su vida, cada quien hace parte de lo suyo, desde lo privado cada quien toma sus propias decisiones, pero en lo público cada uno de nosotros tiene el compromiso de respetar y garantizar la protección de las libertades de todos. Dentro del ámbito del liberalismo se tiene la teoría de John Stuart Mill. John Stuart Mill viene y nos plantea la libertad como un sentido de civilización, viene y nos plantea que es la libertad como tal, el criterio que nos permite considerarnos como sociedades civilizadas, pero también viene y nos da fuerza frente a ese liberalismo clásico, donde se plantea la individualidad como el deber de gobernar aquella parte de la vida que le interesa al individuo, esta visión que veíamos ahorita en lo privado. Usted puede tomar sus decisiones, disponer de su libertad, llevar a cabo lo que a bien tenga, pero que cuando hace parte de la sociedad, cuando ese sujeto se integra en la sociedad, pues va a tener que ceder esa capacidad o esa disposición de la vida privada a lo público, y esa cesión de la vida privada a lo público lleva a que ese individuo tenga que hacer o tenga que llevar a cabo desde su libertad aquellos asuntos que son intereses sociales, a los cuales claramente también hace parte, de los cuales, perdón, claramente también hace parte el individuo. Isaías Berlin nos trae la dimensión de la libertad entendida en dos sentidos, como nosotros lo hablamos alguna vez con Kant también, esta libertad ya no entendida como la capacidad de hacer, sino como un catálogo de obligaciones que nos implica que para poder ser libres tenemos que llevar a cabo una serie de conductas que permita respetar las libertades de terceros, pero que también permita la ejecución y desarrollo de nuestra propia libertad. En ese contexto, y partiendo pues de esta idea también de John Stuart Mill y partiendo de esta idea de lo público y lo privado en el contexto de la libertad, Isaías Berlin divide la libertad en dos tipos, la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva se tiene como libertad o derecho para intervenir en esos proyectos propios de vida, en esa autonomía de la voluntad, en la autodeterminación o el autogobierno y en ser libre para llevar cierta forma de vida. Esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros a la luz de nuestra libertad de elegir, de decidir,
de llevar a cabo aquello que consideramos lo mejor para nosotros, de poder garantizar nuestros proyectos de vida, de poder ser autónomos en cada una de nuestras decisiones y en poder dar prioridad y primacía a nuestra voluntad. Pero al ser sujetos sociales, no soy, digamos, si por naturaleza o no, porque eso es un debate que queda abierto, pero sí sujetos que conviven, que se desarrollan, que se relacionan en una sociedad, pues Isaías Birling también viene y nos habla de la libertad negativa. Y viene y nos dice, hay una serie de límites frente a esa libertad, porque si bien es cierto, la positiva, esa capacidad de tomar las decisiones por nosotros mismos, de autodeterminarnos, de hacer, autogobernarnos, de hacer aquello de la manera, de hacer aquello que desde nuestra libertad consideramos se debe hacer para dar cumplimiento a nuestro proyecto de vida. En el contexto de la libertad negativa, como seres que hacemos parte de una comunidad o seres que hacemos parte de una sociedad, pues empiezan a haber una serie de restricciones de esa libertad. Y esa libertad negativa entonces nos implica que, si bien es cierto, yo tengo la capacidad y la posibilidad de actuar individualmente, esa capacidad de actuar individualmente va a tener que tener un límite, y el límite es que mi acción no dañe a otros. En esa medida yo soy libre, pero esa capacidad de autodeterminarme, esa capacidad de tener autonomía de la libertad, esa capacidad de poder intervenir en mi proyecto de vida, va a tener el límite de que no puede dañar a otros. Entonces aquí la libertad ya no es una libertad absoluta, sino que es una libertad consciente en relación a esas interacciones que tengo en la sociedad con otros. Se plantea también desde la libertad negativa unos mínimos de libertad que no pueden ser intervenidos por nadie, mínimos de libertad que tienen que ser respetados y garantizados, pero son unos mínimos. No hablamos de la libertad en sentido amplio y extenso, sino que hablamos de unos básicos, de unos criterios esenciales, de unos mínimos de libertad, que son los cuales, digamos, tenemos esa margen de acción y no tenemos limitaciones frente a la conducta. Nos plantea además Berlin en dos conceptos de libertad, dos ideas que quiero compartir con ustedes. Yo no soy libre en la medida en que otros me impiden hacer lo que yo podría hacer si no me lo impidieran, es decir, digamos que hay una contradicción en este contexto de la libertad negativa, porque pues sí soy libre de hacer lo que quiera mientras no dañe a terceros, mis derechos o mis libertades llegan donde comienzan las libertades de los otros, entonces digamos que en el fondo Berlin nos está diciendo, pues esta es una libertad no tan libre porque es una libertad condicionada, es una libertad limitada, porque si no existieran los otros, quizás yo diera riendas sueltas a libertades y no tendría ningún tipo de restricción, pero además nos plantea que en la libertad, dentro de este contexto de la libertad negativa, pues realmente se busca prevenir la interferencia de los demás en aquellos asuntos en los cuales yo, como ser libre, tengo la posibilidad de autodeterminar. Entonces, en ese contexto, en esos márgenes de mi vida, en esos márgenes de mi privacidad, si lo quieren llamar así, en esos márgenes de mi autodeterminación, en esos márgenes de esas acciones que solo me comprometen a mí mismo, yo debo tener la libertad positiva, la posibilidad de elegir, la posibilidad de decidir. Pero ya en esos márgenes sociales, comunitarios, de interacción con el otro, donde mi libertad va a estar limitada por esas relaciones con los otros y con lo otro, y ahí voy a estar en un contexto de libertad negativa, donde ya no entiendo la libertad como la posibilidad de hacer, sino el compromiso de hacer, de respetar y de limitar mis acciones para garantizar no solo mi propia libertad, sino la de los demás. Bueno, frente al comunitarismo, el hombre es un ser social que tiene conciencia común, no individual. En este contexto nosotros hacemos parte de una comunidad, nosotros hacemos parte de una sociedad, y en ese contexto entonces nosotros tenemos conciencia social o común. Bajo este criterio del comunitarismo, al ser sociales, al pertenecer a una comunidad, pues realmente la mayoría de nuestras obligaciones son obligaciones de carácter social. Digamos que aquí ya no somos individuos, sino que somos seres sociales con conciencia común, con conciencia colectiva, cuyas obligaciones están pensadas en garantizar esas relaciones e interacciones de la colectividad.
Dentro del contexto del comunitarismo, para que lo vean en contraste con el liberalismo, ya no hay proyectos individuales. Ya no es que cada uno de nosotros tenga su proyecto de vida y se le tenga que garantizar, sino que todos somos cooperantes, todos aportamos, todos somos parte de una sociedad y dentro de ese contexto de esa sociedad hay unos proyectos comunes frente a los cuales nosotros hacemos nuestros aportes. ¿Y por qué hacemos parte de una comunidad? Porque a través de esa comunidad nosotros damos el cumplimiento de los fines, porque nosotros nos desarrollamos en esa comunidad, porque nosotros trascendemos y evolucionamos en esa comunidad y en ese contexto entonces cada uno de nosotros tiene que hacer el aporte para que se logren esas finalidades que se tienen con este tipo de relaciones. Y por último, dentro de estos preceptos del comunitarismo, planteamos la idea de que la comunidad es un bien en sí mismo, es un bien para quienes hacen parte de esa comunidad, es el bien, digamos, superior, y en esa medida nuestra lógica de conducta, esta percepción ética y moral al interior de esa comunidad, tiene que estar garantizando que ese bien en sí, que es la comunidad, logre sus fines, se desarrolle y lleve a cabo las intenciones o las finalidades para los cuales se desarrolla o se presenta esa comunidad. ¿Qué principios se tienen dentro del comunitarismo? Al igual que en el liberalismo hablábamos de unos principios, en el comunitarismo se establecen algunos. Primero, el principio de que el individuo es un ser social, es esencialmente social, un ser humano por fuera de la sociedad no se desarrolla. Gran parte de la evolución se ha presentado a la luz de la posibilidad que tenemos cuando nos asociamos con otros a través de ese trabajo comunitario, a través de esa distribución de actividades. El otro principio es que el bien es previo a la justicia, contrario a lo que veíamos entonces ahorita con el liberalismo. Aquí ya no es una prelación de la justicia, sino que es la prelación del bien. Las relaciones sociales y comunitarias son bien en sí mismas, más allá de esa declaración institucional de lo que sea justo. Es decir, es la sociedad misma la que va a definir la justicia y no necesariamente el Estado a través de sus instituciones. Para vivir en comunidad, y estos son uno de los criterios que los hemos visto muy marcados en el siglo XXI, se requiere una educación en ciudadanía, se requiere formar ciudadanos antes que individuos, más que individuos libres, más que esa particularidad de esos proyectos de vida individuales y de esas libertades, dentro del ámbito del comunitarismo necesitamos formar ciudadanos, personas con conciencia de lo común, con conciencia de lo colectivo, de esas relaciones con el otro, de esos fines y esas necesidades que se tienen desde la comunidad. Y por último, la comunidad depende de una visión integral de comunidad. Cuando hablamos de la integralidad, estamos articulando diversos elementos para llevar a cabo ese criterio de comunidad. Dentro del comunitarismo hay tres exponentes que vamos a trabajar, que vamos a desarrollar desde sus distintas perspectivas. El primero es Alasdair Nasitaire, no sé cómo se pronuncia, pero desde aquí se nos plantea algunas perspectivas frente al comunitarismo. Tenemos a Charles Taylor y tenemos a Michael Wells. Desde este contexto, inicialmente se nos plantea entonces desde Alasdair la concepción o el criterio de que dentro de las comunidades las personas actúan y obran en vista de unos fines que son imposibles lograr por sí mismos y que se requiere esta integración social. No puede existir una anarquía moral o ese subjetivismo moral, porque a la luz de ese subjetivismo moral o a la luz de esa anarquía moral, se desarrolla una serie de procesos que impiden esa visión en comunidad. Digamos que de los grandes retos que tendría el comunitarismo tiene que ver con esa mirada del modelo liberalismo, donde cada uno se autodetermina, se autodefine, cada uno se autorregula. Aquí digamos que esto no puede ser posible porque entonces eso desvirtúa el sentido de comunidad. Y por último, debe primar el bien sobre la justicia legal, lo que hablábamos ahorita, cuando damos la prelación del bien sobre la justicia, es que estamos dando prelaciones a criterios morales de bienestar, entendidos desde el contexto de lo colectivo, sobre modelos de justicia planteados desde el Estado y desde las normas.
Bueno, Taylor viene y nos plantea que la justicia se construye a través de un acuerdo de individuos para colaborar en una sociedad. Desde esta visión contractualista definimos qué es lo justo como partes o como componentes de una sociedad, entendiendo que esta justicia debe dar respuesta a sus fines sociales. Y si bien es cierto, el individuo existe y es reconocido como un agente moral autónomo que está desarrollado en un contexto sociocultural concreto, pues también este sujeto que pertenece a este contexto sociocultural, que es un individuo, se relaciona e interactúa con otros, que es lo que le va dando un componente diferenciador a este individuo, sujeto aislado, sujeto individual, sujeto que está solo, sujeto que se autodetermina y se autogobierna, frente a un sujeto que hace parte de una comunidad, frente al cual se predispone y se establece a vivir a la luz de esas realidades que esa comunidad lleva a cabo. Y Welser viene y nos plantea una crítica a la universalidad, entendiendo ya no la universalidad como un criterio general, abstracto, un criterio para todos, sino la universalidad entendida de manera comunitaria. Hay diversidad de comunidades, hay diversidad de interacciones en esas comunidades, hay particularidades concretas entre una comunidad y otra, entonces lo universal no es igual para todos, sino lo universal será desarrollado a la luz de esa comunidad. Y para cerrar esta unidad de la filosofía contemporánea, vamos a hablar un poquito del neocontractualismo, un poco realmente porque ustedes tuvieron su acercamiento a esta teoría desde los 2 capítulos que leyeron de la teoría de la justicia de Nussbaum, y desde ahí hablamos del neocontractualismo porque digamos que esas visiones del contractualismo moderno pues han tenido unas variaciones en virtud de lo que hemos venido hablando. Se dan unos desarrollos socioculturales pensados desde la diversidad, entonces no todos los estados se van a sostener bajo los mismos modelos del contrato social. Se plantean una serie de características o criterios dentro del Estado social y democrático de derecho que transforman la visión inicial del contractualismo, que estaba muchísimo más cercano a la idea de un Estado de derecho. Se constituye o se determina un contrato en virtud de la libertad, ya no entendida como esa libertad clásica, sino esa libertad comprendida desde la dimensión de la posmodernidad, desde la perspectiva de la justicia, y se empiezan a generar unas discusiones nuevas que se han venido desarrollando en el derecho a la luz de esos derechos humanos que ya tienen muchísimo más desarrollo, que ya no solo son naturales, sino que son derechos que tienen una serie de obligaciones legales y que se han venido construyendo a la luz de las realidades del siglo XX y del siglo XXI. 2 premisas se tienen en el neocontractualismo. Primero, el orden social como parte de reglas de justicia, o sea, esa discusión tradicional del positivismo, donde la justicia iba por un lado y el orden social estaba dado por las normas e iba por otro, dentro de esta teoría del neocontractualismo no se tiene, no se pretende solamente el orden social, no se pretende solamente la justicia, sino que el punto final, el punto de llegada de lo que se busca es un orden general. Un orden general que se respete y se reconozcan las decisiones libres, tanto de los sujetos como de los grupos, un orden que se constituye no a través del contrato, sino que se está resignificando, se está deconstruyendo, se está replanteando a la luz de las realidades que suceden. Dentro de los debates que tuvimos en clase con Rousseau, con Hobbes, con Luke, y con ese contrato, y decíamos, lo que pasa es que esto es un contrato pensado para una sociedad europea muy distinta a cómo es el mundo hoy en día, o cómo es América Latina, o cómo es Colombia, con una cantidad de ciudadanos, con unos desarrollos sociales, culturales, políticos, jurídicos, tecnológicos distintos, pues no se podría aplicar de manera analógica, plena, esos contratos propuestos por Rousseau, por Luke o por Hobbes al siglo XXI y a las realidades de Colombia. Justamente el neocontractualismo dice esto, venga, que hay unos principios básicos que se constituyen desde el contrato social, pero no son principios que se tengan que quedar estáticos,
está en constante movimiento, está en constante construcción. Estos principios se pueden variar, se pueden modificar, se pueden replantear y eso no modifica el contrato. Simplemente lo que hace es que ese contrato sea viable y sea posible a la luz de las distintas realidades. Y por otro, dentro del concepto del contractualismo, el Estado no es el fin. O sea, el fin del contrato no es el Estado. El Estado se vuelve un garante. El Estado se constituye como un criterio de aseguramiento y se vuelve un Estado mínimo. Su función es permitir que estas libertades, que estos derechos, que estos elementos que se están dando dentro de este acuerdo de voluntades de quienes pertenecen a un Estado se lleve a cabo. No es que nos asociamos para crear el Estado como lo planteaba el contractualismo moderno, sino que en el neocontractualismo venimos y decimos, el Estado ya no se vuelve el fin es garantizar estos derechos y esas libertades, el fin es garantizar esa dignidad humana, estos son los fines, pero el Estado se vuelve el medio para garantizar que ello ocurra. El otro criterio que vamos a trabajar es la teoría de la justicia de John Rawls. Para Rawls, la justicia es una estructura básica que se constituye a través de la cooperación de personas libres e iguales que a través de un acuerdo imparcial llegan y que se fundamenta en el pluralismo, construyen una dimensión de justicia. Entonces, aquí hay varios elementos. Frente a lo que veníamos planteando en el curso con antelación, la justicia aquí no es un asunto dado, no es un asunto que desde una visión superior se nos otorga y a eso es lo que vamos a tener que dar la respuesta de justicia. Ya no es un asunto universal, esto es un asunto que se construye desde la cooperación, que se construye desde unos mínimos esenciales y básicos, que se construye a través de el acuerdo entre personas libres e iguales y que se construye desde el respeto de las diferencias. Entonces, en este contexto, ya no estamos en esa visión de justicia que era bastante limitada, que se ha venido planteando a la luz del justnaturalismo, sino que estamos mirando una visión de justicia que debe estar acorde a esas necesidades y realidades sociales. Ahora bien, Rawls también viene y desarrolla y discute sobre el tema del contrato social y viene y nos dice, es que el asunto del contrato social originario, el asunto de llevar a cabo y de garantizar que ese contrato social tenga cumplimiento en el tiempo, no va a estar fundamentado simplemente en los acuerdos, en las normas y en las instituciones, sino que realmente va a estar fundamentado en un criterio de justicia, que es el que le va a dar el objeto, el sentido, la base a ese acuerdo original, pero que también va a permitir que ese contrato se desarrolle y logre sus fines. Cuando ese contrato se gesta, se van a generar una serie de principios que van a ser como esos acuerdos mínimos que se van a tener a la luz del contrato social, que se construyen a través del velo de la ignorancia, porque es que no se desarrollan a través de los intereses particulares, individuales, lo que cada quien quiera, sino que se va a hacer bajo esa perspectiva o bajo esa idea de que estos principios los vamos a escoger al azar, que no le van a brindar ventajas ni desventajas, ni van a crear criterios de superioridad o inferioridad entre unos y otros, sino que van a ser principios que de manera imparcial, que de manera general van a garantizar que todos puedan cumplir esos preceptos o esos mínimos de justicia. Por eso se hacen bajo el velo de la ignorancia. Uno no hace esas elecciones tratando de priorizar o dar prioridad a sus intereses y deseos, sino que se desarrollan a la luz de una escogencia al azar, donde determinaremos estas son las bases, los fundamentos o los principios de este contrato social que van a dar respuesta o que van a llevar a cabo a que no exista, a que todos estemos en una paridad de oportunidades y que en esa paridad de oportunidades logremos esos fines de justicia a nivel social. Para cerrar esta unidad y nuestro curso, vamos a hablar de Ronald Dworkin, ese debate hard working que nosotros inicialmente pues, vimos en teoría del derecho y de los principios, pero que nos vamos a enfocar de manera particular y concreta en Dworkin desde esa crítica al positivismo. Decíamos que uno de los grandes criterios en la filosofía del derecho postmoderno ha sido la pregunta ¿qué es el derecho? Y desde esa perspectiva pues se ha sentado a mirar
cuáles son esos criterios o fundamentos que desde la teoría positivista o desde la teoría naturalista son soportados todavía en el siglo XXI, después de todos los desarrollos y de la evolución que se ha tenido en todos estos siglos en los que la humanidad ha venido aplicando y desarrollando el derecho. Primer elemento que Dworkin critica frente al positivismo, que digamos gran parte de su desarrollo teórico se sustenta como una crítica al positivismo, tiene que ver con la primacía que el positivismo le da a la norma, desconociendo estándares, bases, fundamentos, principios, que realmente son los que le dan soporte y le dan la base y le dan la esencia a esas normas. La norma surge entonces como un acto para Dworkin del legislador en un acto de sabiduría, sin unos porqués, sin unas bases, sin unos fundamentos, y eso es imposible de sustentar si nos vamos viendo, y miren que con Rawls ya lo veníamos trabajando, deben haber unos principios, unas bases, unos fundamentos, unos cimientos que van a dar desarrollo a la construcción de esa norma. Entonces, el positivismo para Dworkin tiene ese problema. Prima la norma, fundamenta sus discusiones en la norma, pero desconoce otro tipo de estándares normativos, otros criterios que terminan siendo la base o el fundamento de esas normas. Para los positivistas la norma no alcanza, perdón, los principios no alcanzan la categoría de normas y se quedan como unos asuntos de carácter moral que satisfacen la justicia y la equidad, como si las normas tuvieran que estar por fuera de las lógicas de la justicia y de la equidad. Entonces Dworkin viene y dice, terminan siendo como el puente. Realmente el principio termina siendo el puente, tienen carácter jurídico, tienen carácter de normas, son exigibles, porque son lo que conectan los mandatos del legislador con las dimensiones de justicia y equidad, entre otros principios. Por eso realmente el problema que tiene el positivismo, simplemente al fundamentar toda la teoría jurídica en norma, desconoce esas realidades esenciales y básicas que se tienen en una sociedad, desconoce esas realidades de justicia y de equidad, que son proyectos y fines comunes, y no permite muchas veces que esas normas den respuesta a estas realidades. La manera en cómo conectamos esas construcciones legislativas con la justicia y la equidad tiene que ser a la luz de los principios. Plantea Dworkin también el tema de la discrecionalidad judicial. Si ustedes recuerdan, Herbert Hart plantea que los jueces tienen discrecionalidad judicial, es decir, cuando hay ausencia de ley, cuando estamos frente a casos difíciles, que son aquellos donde el legislador no le da la herramienta al juez para que tome decisiones, el juez puede crear derecho, nos diría Hart. Ahí Dworkin tiene una crítica importante porque viene y nos dice, no, es que la función del juez no es crear derecho. La función del juez no es la discrecionalidad judicial. La función del juez es hacer valer y dar fundamento a estos preceptos normativos que son los que regulan la sociedad. En esa medida, más allá de estar fundamentando a la luz de los argumentos triviales, nos diría Dworkin, o a la luz de esas perspectivas, opiniones o visiones o miradas propias de cada juez, existen unos criterios de norma simplificada que son los principios y que permiten a través de ellos tomar las decisiones a la luz de esos fines y esas necesidades sociales, ya no sesgado por esa mirada particular y concreta del juez, sino a través de criterios generales, de criterios constitucionales, de la base, de los fundamentos, de la esencia de ese derecho, que son los principios. Por eso no se puede simplificar el derecho simplemente a normas, porque si se simplifica el derecho simplemente a normas, a la falta de normas le correspondería tomar la posición del juez de creador de derecho y sería un creador de derecho a la luz de unas miradas particulares, concretas, sesgadas, individuales, subjetivas, que no van a alcanzar a dar respuesta a esos intereses generales del Estado. En esa medida, los jueces no son la última palabra del derecho, no pueden ser la última palabra del derecho a falta de norma, y se debe dar esta visión de los principios como el fin, el último criterio. Si bien es cierto, el principio es la base de donde nace la norma, pero también es el punto de llegada del derecho, donde aplicamos y damos respuesta y garantizamos el llevar a cabo estos criterios esenciales de los principios.
En esa medida, entonces, ahí hace una crítica importante sobre esa visión de Hatt de plantear la discrecionalidad judicial. Y por último, Working hace una crítica sobre la costumbre, ya que nos dice, venga, sobre la costumbre, como una regla del derecho, desconoce la propia validez, porque si ustedes recuerdan, la costumbre no es válida o inválida en el contexto de la validez jurídica. La costumbre simplemente es una repetición de actos y de conductas al interior de una sociedad que no está siendo validada por unos procesos y procedimientos legislativos. En ese contexto, viene y nos dice Working, no, es que más que la costumbre como fuente de derecho, cuando hay ausencia de ley, debemos irnos a los principios, que estos son criterios normativos, que son criterios que están fundamentados en el sistema jurídico y que son elementos a través de los cuales se nos plantea y se nos determina qué hacer bajo esos principios o esos criterios básicos del derecho. Esto se plantea además a la luz de la tesis de los derechos, que viene y nos dice Working desde esta tesis que aunque ninguna norma nos dé luces o aunque ninguna norma nos permita saber cómo qué hacer en este caso tan específico, tan particular, tan extraño, tan atípico, existe una situación a través del cual los jueces pueden entrar a descubrir derechos nuevos que llevan a cabo que este descubrimiento de derechos nuevos no simplemente se den en el sentido caprichoso del juez, sino que sean derechos nuevos a la luz de esa mirada, de esos derechos básicos, inherentes, de esos derechos esenciales, pero también a la luz de esa mirada, de esos principios que desde el Estado se plantean, se deben llevar a cabo. Esto era lo que tenía para decirles en relación a nuestro curso de Filosofía del Derecho. Espero pues poder dar como abordaje a esta discusión y claramente pues las dudas e inquietudes que queden estaré presta a resolverlas. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto de semana.